Gracias por venir a esta materia. No sé si han participado de este formato, es un formato nuevo, digamos así, bastante informal, donde vamos a hablar poco nosotros y bastante ustedes. Así que esa es la idea. Bueno, por las dudas apaguen los celulares por una cuestión de que no molesten. Y cuando quieran hablar, yo les voy a ir alcanzando el micrófono, porque si no, por ahí no escuchan de otra punta y menos a lo que pueden verlo por internet, así que si no, no se escucha. Yo soy Martín Marcetti, estoy a cargo del programa REM, que es la red de manejo de plagas, antes maleza, ahora también plagas, obviamente de APRESID. Y bueno, y Marcos y Guille son socios de APRESID, ahora ellos se van a presentar, así que un poco la idea es que les cuenten sus experiencias, sus buenas y malas experiencias, y eso motive la pregunta y la discusión de todos ustedes. La materia, el objetivo no es que nosotros digamos qué hay que hacer y ustedes escuchen y se vayan, sino al revés, que se arme un intercambio, una discusión y podamos todos salir aprendiendo un poco más de lo que sabíamos cuando entramos. Así que es el fin. Guille. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Rivetti, soy miembro de la Regional APRESID del Campillo. Gracias por venir. En realidad y trabajo fundamentalmente en el sur de Córdoba, el sur arenoso, toda la zona que es del Campillo, Villa Valeria, en donde fundamentalmente el Yuyo Colorado hace unos cuantos años que nos vino a visitar y para quedarse. Esta historia que le tengo para contar en realidad arranca, Martín me dice contar experiencias que tengan que ver con los cultivos de servicio de cobertura referido a Yuyo Colorado. Y en realidad el tema de los cultivos de cobertura arranca mucho antes de la aparición, o un tiempo antes de la aparición del Colorado, y tuvo que ver con solucionar problemas de urgencia que eran temas de erosión. Pero en ese transcurrir con los cultivos de cobertura, sobre todo centeno, empezamos a ver diferentes cosas o diferentes servicios que nos iban prestando esos cultivos de cobertura, y entre ellos algunos tenían que ver, algunas cuestiones, con las malezas. Algunas bastante positivas y otras no tanto. En general, y referido a Yuyo Colorado, y para no ser tan extenso, lo que vimos y seguimos viendo es que un cultivo de cobertura, sobre todo como centeno, primero tiene una cuestión alelopática con lo que son las malezas de invierno, pero referido a Colorado, que es una maleza primavera-estival, lo que nos genera esa cobertura en superficie, ese poncho, es, en primer lugar, por una baja de temperatura, atrasarnos el nacimiento de la primera camada de Colorado. Esta maleza tiene un nacimiento bastante irregular, puede nacer en septiembre, a veces se atrasa a octubre, tiene mucho que ver con la temperatura. Y al tener un poncho sobre el suelo, nosotros lo que hacemos es que ese primer nacimiento, muy importante y masivo, se atrase y se coloque en una época en donde, si nosotros actuamos previamente, en el caso de soja, con un preemergente, tengamos ese preemergente ya incorporado, activo, para cuando toda esa primera camada de Colorado esté naciendo. Después, los efectos que nosotros estamos viendo luego sobre el cultivo son relativos, porque ahí yo no estoy rolando los cultivos de servicio por diferentes razones, y depende mucho de la biomasa que genere para suprimir en mayor o menor medida las emergencias posteriores. En realidad lo que nosotros estamos logrando es eso, tener un preemergente que, dicho sea de paso, los preemergentes son los que mayor control tienen hoy sobre esta maleza. Entonces estamos ubicando el mayor nacimiento ahí. En el caso de maíz pasa algo similar. Si la logística y el clima nos deja, uno puede venir con el cultivo de cobertura limpio, se corta el ciclo de cultivo de cobertura. Nosotros hacemos mucho maíz tardío, que va a siembra de fines de noviembre, cortamos ese ciclo de cultivo de cobertura 15 de septiembre, y esos 60 días que tenemos desde que cortamos el cultivo de cobertura, 60, 70, para juntar el agua y poder sembrar el maíz, si nosotros no nos dormimos y aplicamos, luego de cortado el ciclo del centeno de cobertura, un preemergente, de vuelta nos permite llegar a la implantación del maíz,
sin el colorado nacido. Y por ahí hacemos un control nuevamente post y eso nos saca del sistema, sobre todo aplicaciones de hormonales. Nos saca el 100% de la aplicación o de los rescates, no. Pero si uno acomoda bastante bien la logística y te ayuda un poco el clima, a veces con un preemergente en el medio y un control post de maíz con otro producto con residualidad, no tenemos que hacer ningún rescate. Eso es lo que referido a Colorado. Un parrafito, podemos hablar de... Qué calor hace acá. ¿Qué maneja la calefacción? Está terrible. Un parrafito para malezas invernales. Por la producción que nosotros tenemos de biomasa, que no es exuberante o es muy variable en el ambiente dentro del lote, nos ha ocurrido que si ese cultivo de cobertura que hacemos no logra producir la biomasa suficiente para suprimir una maleza invernal y yo no actúe en consecuencia, luego tengo un problema un poco más grande. Entonces, o actúo cuando implanto ese cultivo de cobertura, hablo vos, soja previo maíz, o logro un cultivo de cobertura suficiente como para que la suprima. Pero si eso no ocurre y me queda alguna rama negra fundamentalmente dando vueltas, después es un poco más complicado porque yo tengo que atajar una maleza que fue creciendo adentro de un cultivo de cobertura, que a veces está más grande y que hay que llegarle más abajo y eso requiere de otra calidad de aplicación. Pero bueno, era un apartado de maleza invierno. Esa es mi historia. Vamos con la tuya y después las de ustedes. Perfecto. Excelente, Guille, la verdad, de 10. Un poquito yo lo que les quiero contar, yo pertenezco a la regional de Venado Tuerto. Para ubicarlos, yo estoy en el sur de Santa Fe, Guille está en otro lugar donde las precipitaciones son distintas. Y un poquito lo que estamos probando en la regional, bueno, todos saben que está esta problemática de malezas, que a veces nos preguntamos cómo controlarla, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y nosotros empezamos a ver que con el manejo tradicional que haciendo los barbechos en otoño y en la presiembra, nos preocupaba que lo que estábamos viendo era que cada vez la carga de ingrediente activo para controlar la problemática de maleza era mayor. Seguramente le debe pasar a todo el mundo. Empezamos medio litro de 2,4-D, pasamos a 1 litro, pasamos a 1,5 litros. Entonces dijimos, el sistema nos está diciendo algo, a ver cómo intervenimos para mejorar y por lo menos tratar de mejorar esa carga de ingrediente activo y tratar de evitar una problemática social que tenemos ahora, que tenemos que tener todos un perfil mucho más sustentable, ¿no? Entonces, en la regional empezamos a ubicar el famoso barbecho intermedio, que yo lo quiero tirar arriba de la mesa para que ustedes opinen y me puedan decir sus pros, sus contras, que hablemos y debatimos. ¿Qué nos pasó a nosotros contándole la historia nuestra? El barbecho intermedio, ¿qué es lo que nos permitió? Primero, llegar a la presiembra con condiciones óptimas en el suelo. ¿Por qué? ¿Qué nos pasaba cuando no hacíamos el barbecho intermedio? Llegamos con el suelo, íbamos y teníamos rama negra grande, colorado grande, empezaban a verdear y estamos haciendo el momento de la aplicación presiembra, donde vamos a tirar nuestra bala de oro, el preemergente que más a todos nos importa. Entonces empezamos, HIT, dosis alta de 2,4-D, y veíamos que no nos gustaba, porque después ¿qué pasa? Al tirar dosis tan alta, teníamos problemas en la germinación, la soja no nacía mal, todo lo que le debe pasar a todo el mundo. Entonces, desde que empezamos a posicionar el barbecho intermedio, llegamos con condiciones a siembra óptimas, sin tirar ninguna bomba y poniendo la bala de plata, que es el preemergente para controlar colorado o el problema que tengamos, en condiciones óptimas, sin el suelo verde, que sabemos que si tenemos mucha materia verde, perdemos calidad en la aplicación del preemergente, algo que lo escuchamos en toda la charla. Así que yo un poco lo que quería tirar era la utilización del barbecho intermedio y que ustedes me digan cómo lo ven, con sus pros y sus contras. Bueno, entonces, como vieron, son dos estrategias diferentes. Una es con cultivos de cobertura o servicios y otra es con barbechos, digamos, con herbicidas, pero posicionado un poco diferente a lo normal.
para arrancar limpio por lo menos. Y bueno, después sí, en los dos casos se usa preemergente, eso no, por ahora no se pueden evitar. Por ahora, ojalá podamos avanzar un poco en eso. Ahora ustedes cuéntenos qué nos les gusta, qué les funciona, qué no les funciona. Pregunten detalles de lo que contaron ellos. ¿Cómo llamás vos el cultivo del barbecho intermedio? Mi pregunta es la misma, es si podés desarrollar un poquito más qué es ese barbecho intermedio, si hay un barbecho en otoño y lo llamás a decir la salida de invierno, desarrollar un poquito eso. ¿Me escuchan? Nosotros lo estamos posicionando, hacemos un barbecho en otoño, bien temprano, aproximadamente los primeros días de mayo, posicionamos ahí y vemos para nuestra zona, por el régimen de precipitaciones, que tenemos todo controlado en condiciones óptimas y empieza más o menos el problema ahí a mediados de agosto, los lotes empiezan a verdear. Entonces nosotros en ese momento tratamos de posicionar un preemergente, mediados de agosto, depende del régimen de precipitaciones que se nos den en ese mes, porque se correlaciona de forma directa, ¿no?, la precipitación de ese mes con el nacimiento de malezas. Otra cosa que les quiero marcar, que también quiero que ustedes me digan, sabemos que para evitar la resistencia, la rotación de modo de acción es clave, ¿no? Entonces, bueno, podemos usar un modo de acción más ahí adentro, lo que evitamos la resistencia utilizando un modo de acción, la mejoramos mucho, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir. Nadie más tiene problema con Colorado. Marcos, Pablo Valoriani de la Regional de Apreside 9 de julio. 100% de acuerdo con tu postura del barbecho intermedio. Nosotros en el rol de asesor a veces nos pasa, la contra es que cuando llegamos al productor es otra aplicación más. Eso nos venía pasando en los últimos años, hasta que el año pasado también decíamos lo mismo, bueno, pero guardemos la bala de oro para la aplicación del pre, principalmente ante la soja. Vimos que haciendo un puente con un diflufenicam principalmente, llegábamos muy bien a lo que es Colorado, porque si no nos pasaba lo que vos contabas, llegábamos a la siembra con Colorado nacido, tamaños que íbamos con dosis alta de HIT y 2,4-D. Quiero saber si esa estrategia que hoy nosotros estamos usando con un brodal en septiembre nos está dando una ventana para llegar perfectamente a la siembra de soja, y todo eso viene con barbechos largos, no sé si principio de mayo, pero sí fin de mayo, principio de junio, todo con triacina, todo hecho con la tracina. Y cómo ves el tema del segundo flujo de nacimiento de rama negra o de coniza ahí en septiembre, para llegar perfectamente. O sea, la pregunta son dos: si vamos bien con el diflufenicam, ¿qué dosis están manejando ustedes? A ver si estamos manejando la misma dosis que nosotros, más o menos 250 centímetros, para después sí llegar a un PPO perfectamente en pre, y el tema de coniza de los flujos de nacimiento de septiembre. Espero que se haya entendido. Muy bien. Guille, me vas a dar una mano también en esto. Nosotros empezamos usando al principio, ¿qué pasaba? Llegamos a agosto y éramos medio reacios porque veíamos que el lote no había maleza. Entonces empezábamos que sí, que no. Pero todos sabemos que las malezas, a diferencia de las plagas, aparecen. Todos conocemos los lotes y sabemos que la problemática en algún momento se va a manifestar. Entonces nosotros empezamos, esta es la respuesta a la dosis de diflufenicam, empezamos, me acuerdo, usando 150, ¿viste? Porque era como que la limitante más grande al principio era el costo de esa pasada, era como que era el costo. Bueno, y vimos que nos quedamos un poco corto y nos empezaban a hacer alguna ramita negra. Entonces después al final que hicimos, terminando tirando dosis llena, ¿entendés? Tiramos los 300, viste que dosis llena es 300. Y llegamos bien, llegamos a implantar, no sé de qué zona sos vos, disculpa, 9 de julio. Nosotros la soja, para que vos te des una idea, entre el 15 y el 20 de octubre empezamos a implantar, ¿viste? A lo mejor tenemos fechas distintas, más o menos lo mismo. Con dosis llena de brodal
estábamos llegando en una situación excelente, nada más íbamos con los preemergentes. ¿Qué pasa? No tengo tanta experiencia, a lo mejor si sumamos más años, quizás aparezca alguna rama negra. Pero si apareció alguna rama negra, estoy seguro que con una dosis de hormonal pequeña podemos resetear el lote, sin poner en riesgo, con todo el problema de hormonales que tenemos, que nos golpee esa soja que estamos sembrando, problema de nacimiento. Esa dosis de 300 de Brodal, más o menos a mediados de septiembre, ¿no? La fecha que la... Es a finales de agosto. Perdón, agosto, principio de septiembre. Sí, tal cual, tal cual. Guille, ¿querés remarcar algo? A ver, de rama negra hay dos situaciones. El lote que sale de soja, a ver, nuestra rotación es 50% maíz, 50% soja. De ese maíz, el 90% es tardío. Entonces, el 95% de la superficie es soja, centeno de cobertura, maíz tardío, centeno aéreo. En el otro 5% es soja, maíz temprano, centeno con sembradora detrás del maíz temprano. A la salida de la soja nos ha pasado años que un otoño húmedo, en donde implantás un cultivo de cobertura como el centeno tempranamente, hecho bastante bien y tiene un arranque importante, te puede suprimir todo ese nacimiento otoñal de rama negra, por ejemplo. Pero si te dormís y no vas a ver el lote y crees, y les digo porque me pasó, que el centeno lo va a terminar controlando, puede que después llegues más adelante con un problema mucho más grande. Entonces, para nosotros el cultivo de cobertura de servicio, aunque no suprima en el 100% de las veces, en un 100% todas las malezas, sigue estando en el sistema por los otros beneficios, pero también porque nos permite en ese momento, con una aplicación de menor impacto ambiental, y después el centeno se encarga de seguir. El problema más grande que estamos teniendo hoy con rama negra es los lotes que salen de maíz tardío, que estamos cosechando hoy. O sea, y algunos todavía lo vamos a terminar de algunos días. En donde esa rama negra, por más que yo le volví un centeno aéreo, nació en el otoño. Entonces yo ahora coseché, tengo el centeno, tengo la rama negra, de vuelta, si me confío, porque ese centeno que está sobre maíz y es aéreo, que no lo pude fertilizar, porque excepto que le tiene nitrógeno que un avión, que se puede, pero no lo hago, que está, hasta que le doy luz, porque cosecho el maíz, está como un poco reprimido, y cuya función es la de anclar el rastrojo del maíz, no era controlarme la maleza, tengo que acompañarlo, no me da en aquella zona para suprimir del todo. Puede haber algún ambiente que sí. Entonces, yo creo que estamos muy, no sé, por ahí, yo por lo menos, muy acostumbrado a las recetas o a las soluciones más estrictas, en donde siempre van a funcionar, y esto es ir mirando el sistema e ir viendo. Los cultivos de cobertura evidentemente tienen un efecto supresor de las malezas, de acuerdo a cuál es más menos y de acuerdo a cómo hagas y dónde y qué especie también. Por ejemplo, vicia, nosotros no estamos haciendo mucho recién ahora. Vos implantás un lote de vicia detrás de soja con alguna rama negra chiquita, implantás una vicia bien y vas hoy, no hay una sola maleza. O sea, la vicia es impresionante lo que ahoga. De hecho, la poca vicia que hacemos no la hacemos con un tratamiento químico. Pero hay que estar encima, no hay que dormirse, y por ahí no hay que pedirle demasiado. En otra zona más húmeda y demás, bueno, se comporta distinto. Debe haber ejemplos, yo creo que, no sé, más ejemplos de cultivo de cobertura para suprimir maleza. Sí, buenas tardes. Yo soy de Marco Juárez. En la zona, bueno, cuando salimos de maíz nos queda un volumen de rastrojo importante. Por ahí consultarte si, en el caso, bueno, puedo hacer cualquiera de los dos, pero estabas hablando vos más de lo que es agroquímicos. Si estás usando algún tipo de herbicida diferente cuando salís de un rastrojo de soja. Yo lo que estoy viendo en los últimos años, por ahí los controles cuando salgo de soja son muy buenos y en los rastrojos de maíz no.
como que es muy difícil por ahí llegar al suelo y por ahí siempre tenés más escapes. Y también probé la opción del overlapping con el diflufenicam y me pasó lo mismo, o sea, seguí teniendo el problema. Por ahí con el cultivo de cobertura anduvo mejor, pero bueno, nosotros hacemos todos los servicios, entonces una cuestión de logística, se nos complica por ahí sembrarlo, el cultivo, entonces por ahí nos cuesta hacer qué es lo que mejor nos anduvo, entonces vamos a los agroquímicos. Pero bueno, preguntarte eso, si veías en maíz esa diferencia y si estabas usando algún otro producto. Mirá, por lo que vos me decís, creo que el problema o la limitante grande ahí es el rastrojo de maíz, que nos está complicando el manejo de malezas. La estrategia que a mí se me ocurre, que no quiere decir que esté bien, creo que deberíamos apuntar a realizar un control de maleza pre-cosecha. No sé si me explico. Para sacarnos, como quien dice, el problema de encima y que esos controles no sean erráticos. Eso es lo que se me ocurre, como diciendo, bueno, nos anticipamos al control antes que esté el rastrojo en el campo. No sé si me explico. Ejemplo, volar con un avión. Hacer un control adentro del maíz con avión. No, a lo mejor me expresé mal yo. El maíz sale limpio. O sea, nosotros llegamos a cosecha con buenos tratamientos. Entonces sale bien el lote. A la siembra siguiente, que vamos a soja, ahí tengo el problema. Que estoy con un lote limpio en ese momento, le tiro el preemergente y después tengo mucho más rebrote en esos casos que si vengo un rastrojo de soja que no estoy teniendo problemas. Te entiendo, perfecto. O sea, es como que al preemergente le está costando llegar al suelo. Está. La verdad que no tengo la respuesta justa, lo consultamos a Villa a ver qué nos dice, pero no quiero decirte algo que no podría sacarte la duda. Yo voy a hacer una apreciación sobre eso. Los que estamos en Córdoba y tenemos que hacer recetas fitosanitarias, no sé si tenemos algo registrado para aplicar aéreo sobre el cultivo. Y la otra es, estamos dejando una molécula química sobre un producto, hablo del vuelo sobre el maíz. La verdad, yo no la practico, no me gusta y no iría en eso y no la hago. Respecto a lo demás, nosotros tuvimos que desaprender las aplicaciones y estamos tratando de aprenderlas nuevamente. A ver, el glifosato nos malacostumbró y nos fuimos todos, en el caso particular nuestro, sobre todo en aquella zona, a las aplicaciones de ultra bajo volumen o bajo volumen, con gotas controlables porque hay mucho viento, con un tamaño de gota que nos permitía agarrar una maleza ya emergida y demás. En el caso de depositar un preemergente, no soy especialista en aplicación ni mucho menos, pero es lo que veo. En el caso de aplicar un preemergente sobre un volumen importante, conlleva que tengamos que usar una gota mucho más chica, que es la que se mete. Después vas a tener que tener la lluvia, y esa gota más chica también es la que se vuela. Y nosotros estamos en Villa Valeria. El día que no hay viento, 3 días al año, eso yo no sé. O sea, entonces, la verdad que es difícil. Y ahí hay que tener un timing. Vos dijiste tenés prestar un servicio, tenés el equipo, bueno, no pasa. A veces estamos condicionados mucho por eso. Pero otra alternativa no le ves. Si tenés agua, yo iría por un puente verde. Vos haces maíz tardío o temprano. Tenés un tiempo enorme, tenés agua, Marco Juárez. Si lo hacemos nosotros ya que estamos en el desierto, pero... Está bien, porque ahí en esos casos, con agua, sí, una cuestión logística, no te sientas intimidado, pero digo, tengo agua, tengo el tiempo, hago un buen cultivo de servicio, inclusive, no sé si gramínea sola, pero por ahí para pensar en las malezas, el efecto alelopático, un centeno de ciclo corto te hace un efecto rapidísimo y vos podés llegar a lograr 7.000 kilos de materia seca, que nosotros la vemos en fotos de Tony Baigorre, 6.000-7.000 kilos. O sea, y ahí me parece que capaz que te independizarías hasta del control químico. Pero bueno, es por los que trabajan otros,
Yo si tengo agua y tengo tiempo ni lo dudo. O sea, pero también hay que mostrar las debilidades de esto, porque la verdad que si el cultivo de cobertura sirviese para todos, ya tendríamos la solución. En esos casos por ahí puede ser también un aporte por ahí que lo hemos hecho en maíz, como para solucionar el tema logística, puede ser siempre al voleo. Yo estoy en la zona de Armstrong, ahí lo hacemos con sembradora neumática, por ejemplo. Un fertilizador neumático, digamos, lo usamos para sembrar. Y anda bastante bien. Y si no, la siembra aérea, digamos, previo a la cosecha, con avena también anda bien y anda bien eso. Un detalle, uno de los problemas que nosotros tenemos en los maíces tardíos, por ahí nadie lo preguntó, pero puede estar pensando, che, ¿por qué si boleás, boleá temprano? Una de las cuestiones que nosotros tenemos en aquella zona es que si el otoño viene seco, y el otoño es marzo, digamos, fundamentalmente marzo, viene seco como fue este año, que no fue seco todo el año, pero hubo una microzona que de febrero a marzo no llovió. Si uno adelanta mucho la siembra aérea de centeno y después te caen 10 milímetros, germina, no se conecta con la humedad de abajo y perdés el cultivo de servicio. Entonces, cualquier aviador del barrio, más la experiencia de este año, te dice, yo con siembras aéreas en marzo en aquella zona he tenido fracasos, en abril no. En otra zona como la tuya me adelantaría con una siembra aérea, no sé, febrero. Yo creo que tranquilamente un maíz temprano, vos en febrero podés hacer una siembra aérea. Cuando cosechás ese maíz, si lo cosechás en la soja en marzo, ya tenés un centeno que está a fondo. Me parece que sería una linda alternativa para no depender tanto de lo químico. Sí, Soja lo mismo. en esa zona vas a tener temperatura y precipitaciones en esa fecha que casi te va a asegurar el éxito de la germinación del cultivo de servicio. Yo te entendí, vos casi quisiste decir que en Marco Juárez debería estar prohibido hacer una soja de primero sobre maíz temprano. Quisiste decir eso. Mirá, si nosotros podemos lograr allá, pero no solo, no yo, digamos, hay muchos ejemplos en el barrio de que prácticamente en 24 meses vos tenés 90 días nada más el suelo sin un cultivo vivo. En otros lugares con otro régimen hídrico, pero está bien, siempre uno es fácil acomodar las cosas a los otros, ¿no? Pero bueno, pero me parece que iría mucho más por ese lado y sacás. Después en costo es relativo, pero puede ser más o menos, pero ambientalmente y del lío logístico. Pregunta, te cambia un poco de barrio. Nosotros no, en nuestra zona no se hace cultivo de cobertura. ¿Dónde es? Las varillas, Córdoba. Se hace muy poco y lo que sí se hace mucho es trigo cosecha. Pero ahí cuando salís en noviembre, diciembre, salís con un colorado grande, cortado, con mucha paja, trigo de a veces 3, a veces 4 toneladas. Ahí es donde se nos está complicando más controlar ese colorado, porque el tiempo te apuran y por ahí no tenés darle un viento, una lluvia que baje toda esa paja. ¿Cómo hacen ustedes? ¿O no tienen trigo en la zona? Sí, hay trigo más al este, no tanto, también hay ahí, pero no es una zona muy triguera, más al este sí. No, digamos, uno de las cosas que aprendimos un poco, a ver, con el colorado convivimos, o sea, no lo erradicamos ni por casualidad, o sea, nada, lo tenemos siempre. Pero una de las cosas que hay que tener muy presente es que yo tengo que implantar el cultivo de verano sin una planta de colorado nacida y con el preemergente actuando. Si vos llegaste al trigo con un colorado medio grande, vas a tener que resetear el lote. O sea, porque después todos los controles de rescate van a ser no solo más caros, sino que erráticos. O sea, son poco eficaces. Ahí, en esas situaciones, si salimos de... Me cuesta un poco pensar, pero sí hay colorado. No sé por qué llegás con colorado en el trigo. La otra pregunta es... Porque el trigo es bastante competitivo, digamos. Sí, al pero final bueno, cuando las hojas empiezan
Está bien. caer un poco y si Sí, da un no. poquito de luz viene. Sobre todo si son trigos más flacos, ¿no? Ahí reseteo y poner el preemergente, teniendo en cuenta que hasta que no llueva el preemergente se incorpore, no está funcionando. Porque algunos dicen que si tenés colorado no vayas con trigo, como que lo... Y pero está bien, pero el colorado hoy está bien, hay distintas especies y con distinta agresividad. Pero no, yo creo que ahí hay que resetear el lote. El problema de eso es que si te falta el agua, reseteaste el lote, pusiste el preemergente, no llueve por 10, 12 días, a lo mejor tenés condición de siembra, pero no tenés el preemergente incorporado en el suelo, y si el preemergente no está incorporado en el suelo, no. O sea, el preemergente se empieza a contar que está aplicado del día que llovió y se metió adentro, si no, está ahí, el rastrojo, adherido, y se va a desprender. Entonces, puede pasar que reseteaste el lote, tenés humedad de siembra, sembraste, pusiste el preemergente, no se incorporó, nació la soja y también nace el colorado. Y ahí, bueno, la bala de plata, qué sé yo, algún control de rescate. Hoy hay una alternativa, depende de lo que hayas usado antes, dos, qué sé yo, pero no hay mucho. ¿Te gusta un PPO más que otro en ese caso o no? Nosotros usamos mucho, esto está repartido, la verdad que usamos más flunoxacin como el preemergente inicial, también he usado Fluentrazone, pensando en que uno le ponía un freno de mano más que otro. En realidad digamos, cualquiera de los dos, si la incorporación está muy cercana al nacimiento, al cracking de la semilla, le pega un retraso. Y a veces uno, por querer estirar el efecto de ese preemergente más cerca de la siembra para no perder residualidad, comete el error de que pues la soja está con un freno de mano importante, sobre todo en aquellos suelos. Por ahí bueno, ustedes no lo van a ver tanto. En este último año usamos el sulfentra con piroxasulfone después. Yo en el caso particular, piroxa lo hice post, todavía estaba la posibilidad de hacerlo, ahora creo que ya viene coformulado, post de la soja. Pero los químicos trabajan bien cuando el colorado todavía no nació. Todo lo demás es muy complicado. Ahí quería agregar un par de cositas que fueron surgiendo. Cuando Guille habla de la fito, tengan muy en cuenta la zona, digamos, porque por ahí se llevan ese concepto, son de Junín y no tiene nada que ver el 1% de materia orgánica y el 80% de arena, más, 85% de arena, que un suelo otra zona. Entonces los preemergentes adáptenlo a su zona porque es clave el suelo y la lluvia. Y otra cosa que surgió lo del trigo, es verdad que algunos dicen si tenés colorado no haga trigo, pero hace 4 o 5 años cuando íbamos a la zona de Baquena decían no, la soja es muy difícil de controlar, tenés poca herramienta, tenés que hacer maíz, pero el maíz sale sucio, entonces tampoco maíz. Y ahora tampoco es trigo, o sea, casi que si tenés colorado no tenés que hacer nada. Yo creo que tenemos que tener un sistema productivo y cuanto más sistema sea y más productivo sea, menos lugar le damos al colorado. Si no ponemos la maleza en el primer lugar, produzcamos colorado y listo, digamos, y cosechemos biomasa. Si ese es el objetivo está bueno, pero si no, tratemos de tener un sistema lo más diverso posible y no dejemos de hacer cultivos por una maleza, encontrémosle la forma. Y por otro lado también acostumbrémonos a tener lotes que no van a ser el lote del año 98, que con 1,5 litros de glifosato salía limpio a mayo, digamos. Yo sé que complica las cosas, pero por ahí en los trigos, el ciclo del trigo, no es lo mismo un ciclo largo que es mucho más frondoso, más chaparrado, que un ciclo trigo corto sembrado el 15 de julio, que ahí sí, o sea, el 20 de septiembre ya tenés luz. La fertilización también, o sea, hoy un trigo flaco, como vos decís, no compite nada que ver con un trigo bien fertilizado. Y por otro lado, bueno, sí, habrá que cosechar el trigo y resetear el lote con un doble golpe si hace falta y esperar 10 días la siembra. O sea, ya no se puede, en un caso así, ya no se puede más sembrar el día después o ir el mismo día con la sembradora atrás de la cosechadora. Pero yo no dejaría o sea, no sacaría el trigo de un sistema de producción
porque no quiero correr la siembra 10 días. Un poco eso, o sea, creo que los beneficios que trae un cultivo de invierno en un sistema son mucho mayores a lo que puedo perder por atrasar la siembra, o porque tengo algún coloradito adentro que sí, el más grande o el que estaba un poquito más bajo del rastrojo digamos, no lo pude controlar. El año pasado, con esta problemática, porque es importante y surge mucho, hicimos una jornada en Videla, en Norte de Santa Fe, que después la tuvimos que suspender 2 veces por lluvia, pero iba orientado a eso, porque es una zona parecida, o sea, en el sentido de la latitud y demás. Y bueno, ahí ¿qué pasó? Se cosechó con colorado de 10 centímetros adentro, mucho colorado, y se reseteó con simples golpes, digamos, con una aplicación o con dobles golpes, y se obtuvieron resultados muy satisfactorios de control, o sea, por encima del 90 con varias alternativas como PPO, digamos, como HIT, como Cefetrazones, como Paraquat, con mezclas con 2,4-D, y en eso, bueno, con una semana esperando una semana, según los riesgos que quiere correr cada uno, algunos lo adelantará 3 días, otros esperará 10, se pudo lograr la soja muy tranquilamente. ¿Qué quiero decir? Entonces, a veces no perdamos foco las prioridades dentro de un sistema, porque si es por ser religioso con la maleza, empezamos a cerrar, y nos quedamos con, digamos, como que el problema es más grande que la solución. Al menos así lo veo yo, pueden tener una opinión totalmente diferente. No, y una realidad también es una oportunidad económica. Si el trigo está a $200, no vamos a dejar ese trigo porque tenemos colorado. O sea, ahí tenemos que estar los agrónomos, los asesores trabajando. No podemos dejar de hacerle trigo a un lote justamente por esa situación, me parece. Sobre todo en mi zona. También pensemos en el sistema en el mediano plazo, y es verdad que a lo mejor si yo tengo un lote que el año pasado fue un desastre porque me salió todo mal, por ahí a lo mejor está bien, no pongamos trigo en este año y achiquemos el banco de semillas y hagámoslo dentro de 2. También es razonable eso, no seamos religiosos, pero en un sistema más o menos balanceado yo creo que tenemos que mantener las poblaciones de maleza estabilizadas y poder hacer todos los cultivos. Si se nos empiezan a escapar cosas muy gruesas, sí nos van a eliminar. Soy del litoral uruguayo y hacemos todo cobertura. El 90-95% es toda vela. Mi pregunta es la siguiente: recién está apareciendo el yuyo colorado allá, no había nada, explotó. Entonces quiero saber sobre el manejo. En tu caso, ¿cómo haces, digamos? ¿Matás el centeno? ¿Cómo lo matás ahí si le pones un preemergente ya? Y después cuando vas a la siembra, ¿cuánto tiempo pasa? Y si ya, mientras tanto te están haciendo el yuyo colorado, después ahí volvés a resetear el lote. A ver, lo que salió de soja, que tiene centeno de cobertura con sembrador y va maíz tardío, primero corto el ciclo de centeno, no pongo ningún preemergente ahí porque el material verde me estaría perdiendo un montón de principio activo en verde y no al suelo. O sea, ahí corto el centeno. Tendría que llegar a ese corte del centeno, habría que rolarlo, sería lo ideal. Nosotros allá tenemos mucha heterogeneidad ambiental, entonces si el centeno no tiene cierto volumen y demás, y lo rolás, se vuelve a parar, y bueno, yo lo estoy quemando con químico, y no debería tener ninguna maleza invernal adentro. Si es esa la situación, corto el centeno, eso va a maíz tardío. Sí, o para soja, bueno, en el caso mío, eso va a maíz tardío, no va a soja, después te cuento la otra situación. Y quemo el centeno. Cuando el centeno está amarillo, seco, ahí es rápido, depende de la dosis que le ponga. Por ahí no ponemos alta dosis, no necesitamos tanta velocidad, pero entre que está seco y empieza, porque ahí atrasás el nacimiento del colorado, mucho el centeno. Ahí podés poner un preemergente para maíz. Suponte atracina, bastante cuestionada. Ustedes no la usan más. No la pueden usar más. Bueno. La estrategia sería, o la que hacemos es corto el centeno, una vez que está seco pongo un preemergente antes del colorado. Ese centeno por temperatura y por falta de luz hace que el colorado se atrase en el nacimiento. Pusiste el preemergente, se incorporó, si tuviste suerte y llovió, y te funciona el preemergente. Pasan 20 días más y llegas a la siembra limpio porque está el preemergente actuando. Empiezan a hacer el maíz, en el caso nuestro, y calculando el tiempo de lo que te dura el preemergente, vas con
una aplicación post maíz, pero de otro producto que tenga residualidad. A ver, no es de lo más, no tiene un EIQ muy bajo, pero quemo el centeno, 20 días pongo la atracina, llego a la siembra sin nada, porque ya tengo la atracina, lo sumo a un S-metolaclor, y cuando veo que la atracina se va quedando sin nafta, vuelvo a hacer una atracina post maíz. Esa sería un poco la estrategia en esa situación. Lo que sale de maíz, que tiene centeno aéreo y va a soja, ahí hasta hace unos años dejaba que el centeno compitiera con todo, pero me quedaba la rama negra dando vuelta, entonces cosecho el maíz, tengo que bajar, estoy controlando las malezas invernales que me quedan ahí, y al centeno lo dejo hasta fin de agosto. La soja la estoy sembrando el 25 de octubre. El fin de agosto quemo el centeno, espero que se seque, pongo el preemergente, se incorpora y siembro. Y después... ¿No tenés yuyo colorado chiquitito? Si lo tengo hay que resetear el lote. Si entre que quemé el centeno... ¿Con un centeno bueno tenés o no? De vuelta, lo que pasa es que el centeno sobre maíz, gramínea, no es el centeno que es sobre soja que encima le pongo nitrógeno. Es un centeno que no lo fertilicé porque es aéreo y gramínea viene muy lindo y en un momento empieza a encañar y el hambre de nitrógeno te lo deja ahí. A ver, hay una foto que es del campo, que se ve, el que está la pulverizadora, es un centeno, justo, ya véanla, ese es un centeno sobre maíz tardío cortado. No es un gran centeno, ese no te atrasa, eso es un centeno sobre maíz, pero no es el volumen como para que atrase. Entonces ahí por ahí necesitas ir con un hit o algo para resetear el lote con el preemergente. Lo peor que te puede pasar es que pongas todo eso y estén 15 días sin lluvia, porque ahí sí, Colorado sigue, por más que pusiste preemergente, porque no está actuando. Tendrás que resetear el lote de vuelta. No nos está pasando mucho eso, pero retrasado. Claro. Ahora, si sembraste con el Colorado nacido, o sea, atrasar la siembra, hacer lo que quieras, pero no sembré con el Colorado nacido. Gracias. Buenas tardes. Yo soy de la zona de París, de Villa María, Río Cuarto. El problema, no sé, nosotros más o menos estamos llegando bien a la siembra. Como hablaba recién, escuchaba su soya, sus fentazones, o no llegamos. Estamos teniendo problemas cuando estamos 52, en la soja, por ejemplo. ¿Qué pasa? No llegamos con la residualidad. El año pasado tuvimos temperaturas bajas, se sembró fin de octubre, principio de noviembre, un golpecito de calor. Estábamos fines de diciembre, a principio de diciembre la soja chica y empezó a salir colorado de nuevo. Más o menos, ¿qué estrategia están tomando en ese caso? Porque si hacer una aplicación teniendo una idea de un mes, un 30, 45 días de residualidad, si adelantarnos aplicando alguna otra cosa, flex, pensando... Yo todavía no me pude independizar del overlapping, hasta que apareció el piroxa lo hacíamos con un Fomesafen, con siembra de 35. Está bien, no tenemos el desarrollo inicial que por ahí tienen en otra zona. Yo lo que veo es que, digamos, vos te corres un poco más al este y la agresividad es diferente de esta maleza, o sea, allá es terrible. Y no nos alcanza con el 35, no me alcanza con el centeno, no me alcanza, digamos, son todas estrategias que van sumando y hacen que el cultivo funcione. Hasta hace un tiempo el overlapping era con Fomesafen, como te decía, el año pasado lo hice con piroxasulfone, medio de prepo, pero bueno. También hice la mezcla de flumioxa y piroxa a la siembra y anduvo bastante bien. Y después lo que se dijo hoy, o sea, nosotros cosechamos bien, muy bien, pero hay algún colorado en el lote. O sea, lo que pasa es que es distinto que te aparezca un colorado al final a que arranqué ya con el colorado. El del final, bueno, ese está. Pero podría ser una estrategia de acercar hileras, es relativa, ¿no? Guille, y vos ahí el PPO, ¿no? Para generar el overlapping.
Después, adentro de la soja, ¿probaste con alguna clorocetamida como ese metalocloro? Para buscando estirar la residualidad para que la soja pueda cerrar el surco, que supongo que debemos estar ganando con ese tipo de overlapping 30 días más seguro. Sí, yo normalmente la clorocetamida, a ver, el tema de la clorocetamida para mí o de un S-metolaclor es cuánto pasa de que vos lo aplicaste hasta que se cuerpo lo aplica. Entonces, tirar una moneda y un día cayó bien y otro día nada. Es eficiente, es eficaz y eficaz sobre todo, si lo aplicaste y en los primeros, a ver, Cacciavigliani tiene un montón de estos trabajos el Cacha se pone horas mirando y si dentro de los 4 o 5 días que lo pusiste, 3, no se incorporó, es casi, por lo tanto, lo usamos y no lo usamos, pero sí hacemos el overlapping, o sea, un PPO y en este caso ahora, bueno, es de la familia media pariente de la clorocetamida, del piroxa, pero son dos principios. Hay gente que lo está haciendo, hacía post soja el S-metolaclor junto con fomesafen, sin fomesafen, hay distintas alternativas. En otra zona con suelo más pesado, metribuzin anda bien, para nosotros es restrictivo, no lo puedo usar, o si lo usáis de alto riesgo. Pero me parece que hay que, digamos, no una receta para decir, che, lote reseteado, llegar con lote reseteado, preemergente, cultivo y un overlapping. Para nosotros el mejor competidor del Colorado es el cultivo. Si vos lográs un cultivo picante, si está nutrido bien, si está en un suelo bueno, qué sé yo, todo fluye mejor. El cultivo es el mejor competidor. Sí, por ahí agregar un detalle que, bueno, para mí el estrechar surco ayuda, más, te exige menos días de residualidad del herbicida, digamos. Después también habría que ver esa siembra tan temprana, si se justifica, muchas veces por una cuestión operativa o logística, que si no arrancas ahí termina muy tarde, pero a lo mejor esa fecha tan temprana hace que la soja, o sea, el cierre del surco te va capaz que 60 días. Y a veces no se justifica, a lo mejor empezando 10 días más tarde achicás ese tiempo. Es una pregunta, no tendría la solución. Y después sí, lo único que queda es metolaclor o con metolaclor, arriba, digamos. La ventaja de la mezcla es que controla algo nacido, el metolaclor tiene que ser 100% preemergente de todo, porque aún esté en una hojita no lo va a controlar, obviamente, eso se sabe. Y muchas otras cosas, no muchas, nada más queda. Sí, venazolín, pero venazolín solo si no tiene un fomesafen o algo por eso. Y a la soja también la controla bastante bien. ¿Alguno más? ¿Quién está teniendo Colorado el problema de todo lo que estamos acá? Aparte de nosotros. Nosotros somos de esta zona de costa del río Paraná, Ramallo, San Nicolás. Tenemos los suelos más parecidos a Entre Ríos que a Pergamino, a pesar de que estamos cerca de Pergamino. Me engañaron ustedes. Nos pusieron de este lado y tenían que ir del otro. Y estamos arrancando con los cultivos de cobertura. Y por ahí, de acuerdo a las lluvias que tenemos encima, el miedo que tienen el 90% de los productores que no le alcanza el agua para el cultivo de verano. Nosotros, los suelos no son muy potentes en nutrientes, están gastados por la rotación y la falta de rotación. Y si metemos un cultivo de cobertura y lo secamos en septiembre, con el 90% de los cultivos de cobertura, en esos suelos, las partes más complicadas, no llegamos a tener un volumen de rastrojo como para tener una competencia eficaz colorada. Y si en los años llovedores, que tenemos un invierno llovedor, por ahí lo logramos, por ahí no. Y si esperamos un poco más,
se nos corta el agua en octubre, que nos ha pasado, se nos complica la siembra de soja o de maíz tardío. Por ahí se nos complica un poco imponer la estrategia de cultivo y cobertura como defensa. Sí, los suelos nuestros tienen muy poca capacidad de retener agua, 45-50 milímetros de agua útil en un metro, y de la misma manera que la toma fácil se recarga fácil. El cultivo de cobertura previo a un cultivo de verano es fundamental darle tiempo para que recargue el tanque, o sea, eso es así. Ahora, yo la verdad que no sabría qué decirte, y tal vez no encajes ahí el cultivo de cobertura. Por ahí hay que buscar otra especie, algo más precoz, qué sé yo. Nosotros ya tenemos centenos bastante precoces, y cuando evaluás el costo hídrico de ese cultivo de cobertura centeno con un barbecho que se supone que lo haces para juntar agua, termina quedando en 50-60 milímetros, que es bastante fácil y lograble de llenar en 50-60 días de la primavera. Pero sí, no es la situación tuya, sí te complica. Ahora, si pones otro cultivo que te sacó 1,5 metros y por ahí en tu suelo te sacó 120 milímetros, bueno, no tenés esa recarga, entras en problemas. No, encima nosotros, sobre todo los cultivos que vienen de soja, no se hacen soja muy corta. Y si no es con una siembra aérea, ya estás entrando tarde a sembrar el cultivo de cobertura. Por eso también, exactamente. Sí, ahí es más complicado. Por eso no es difícil extrapolar lo que a uno le resulta. Lo que sí está claro que si el Colorado está instalado cuando pusiste el cultivo de verano, es más rápido que cualquier cultivo de verano, eso está. Me hago una salvedad. Es complejo lo que vos decís, pero hay una realidad, que mientras más cobertura tengamos en el suelo, más fácil no va a ser controlar al Colorado, ¿no? Entonces a lo mejor si nosotros de un año para el otro a ese cultivo de servicio lo estamos sobreexigiendo, en que pidamos que nos solucione el problema, yo pensando un poco en cuando vos me hablabas del régimen de precipitaciones, quizá ese año no se te den las condiciones y vos debas darlo de baja y no obtuviste los kilogramos de materia seca que querías, ¿no? Quizás ese año no se te dio. Pero pensando en el sistema y a largo plazo, seguramente otro año se te va a dar y te va a ayudar a ir controlando ese Colorado, ¿no? Pienso que a veces hay que tener un poco de faros largos y visión a largo plazo, no querer hacer un cultivo de cobertura en un año, olvidarnos de que no solucionamos todo el problema de malezas, si no sería muy simple, ¿no? Y bueno, te vuelvo a repetir, a veces quizás el primer año no salga tan bien, pero veo que si seguís intentando vas a generar esa cobertura y te va a ayudar. Y respecto al tema del agua, que a vos te preocupaba un poco, que nos preocupa a todos, ¿no? Porque no queremos gastar 1 milímetro de más, a veces sabemos que cuando dejamos los campos en barbecho químico, las ineficiencias de barbecho son malísimas, agua se pierde. Además de toda la parte de estructura, raíces, biología, todo lo que viene. Entonces, a ver, el equipo que gana no se toca, como quien dice. Vos deberías, entonces vos me decís, yo hago un cultivo de servicio, a lo mejor no me vuelvo loco en producir muchas toneladas de materia seca, pero priorizo mi agua estival o mi cultivo de verano. Lo darás de baja antes y producirás algún kilo de ese año, pero el sistema se va a ir acomodando, ¿no? Con una visión a largo plazo. De hecho, lo que está, gracias a Dios, con estos precios de trigo, esto nos ha abierto una puerta importante a nosotros. Los lotes complicados, por ahí el trigo le cabe bien, cumple las dos funciones y lo estamos metiendo un poco por ahí, pero hace unos años atrás estaba re complicado. Bueno, gente, se nos terminó el tiempo para las preguntas. Espero les haya servido en parte. Gracias a todos por venir y porque se portaron bien, digamos. Muchas gracias.
Este encuentro, realidad de redes y nuevos liderazgos, talentos y oportunidades, en la que nos va a acompañar Sonia Abadi. Les cuento un poquito, bueno, soy María Melena Torza, estoy en representación de Mujeres Rurales, por Presidir y Regional Bahía Blanca, Sociedad Rural de Corona Dorrego y Conciencia Interior. Les cuento un poquito para las que no están aún en la red, para que sepan de qué se trata esto de Mujeres Rurales. Ustedes saben que en el marco del W20, con los ejes ya existentes, digital, laboral y financiero, la Argentina logró incorporar el de mujer rural, que son en estos ámbitos las mujeres rurales las más vulnerables, no solo en la Argentina, sino también en el planeta, ¿no? Y entonces nosotros desde la red de mujeres rurales nos pareció que con el liderazgo desde la agroindustria, desde la innovación tecnológica, lo institucional y lo organizacional, podíamos colaborar en esto para mostrar cómo es la experiencia y el posicionamiento y los espacios que las mujeres hemos podido encontrar, espacios de peso, de roles de importancia y con roles muy diversos, para poder trabajar juntas y bueno, animar un poco a que esto de alguna forma cambie y se modifique. Y trabajamos sobre cuatro ejes que son la capacitación y la educación, las buenas prácticas y el cuidado animal. Esperen que me olvido de los otros dos, que me los anoté. La comunicación, la educación ya la nombré y me falta uno, y el desarrollo local, perfecto. Bueno, saben que en la modalidad de la matera lo que hacemos es bien participativo, pero de todos modos Sonia primero se va a presentar y va a exponer durante unos 15 minutos y después quedamos abiertos a que todos podamos preguntar y charlar un poco entre todos para sacar algo adelante. Así que bueno, bienvenidos y quedan a cargo de la persona que sabe. Hola, ¿cómo están? Uy, no sé hablar sentada, ¿puedo hablar parada? Bueno, me voy a poner en este rinconcito. Bien. Bueno, yo acabo de llegar de Buenos Aires. De hecho, tenía que venir mañana para el plenario y Pilu me pidió que estuviera hoy acá en la matera, charlando un rato, básicamente con las mujeres y con algunos hombres bienvenidos que están también acá, queriendo enterarse qué están tramando las mujeres. Por eso vienen, no sé si se dieron cuenta. No sé si se dieron cuenta, son espías del otro género, que vienen a ver de qué se trata esto. Pero, bueno, me tuve que venir corriendo, acabo de llegar para poder llegar a esta hora, en este momento, a charlar con ustedes. Yo me dedico a redes. Bien, yo me dedico a redes y les voy a contar cómo llegué a esto. Vieron que ahora todo el mundo trabaja en redes, todo el mundo habla de redes, red de mujeres, red de clientes, red de proveedores, red de todo, y encima nos dicen que las estructuras verticales ya no corren más, que las empresas jerárquicas al estilo viejo ya no corren más, que los liderazgos han cambiado y que ahora todas las estructuras son horizontales. Si a ustedes les cuentan que una red es horizontal es porque los acostaron. Es un cuento, las redes no son horizontales, las estructuras verticales acostadas no son redes, siguen siendo estructuras verticales acostadas. Por lo cual los acostaron si les contaron ese cuento. Las redes son tridimensionales, son de gran expansión, de múltiples diversidades y tienen una dinámica propia. Y si quieren saber realmente cómo funcionan las redes, tienen que venir mañana al plenario, porque ahí se los voy a contar en serio, con diapositivas, con teoría, con conceptos. Hoy lo que quiero es tirarles algunas ideas. Lo que sabemos de las redes, es que todos los sistemas vivos funcionan como una red. Y lo increíble de esto es que pasa en el cerebro, en las neuronas, pasa en la mente, en las ideas, y pasa en los vínculos entre las personas. Pero no solamente esto significa que vamos a estar todos conectados, como se dice por ahí, sino que no solamente vamos a estar todos conectados, sino que esas conexiones producen un dinamismo y hacen que pasen cosas que en las estructuras verticales, lineales, jerárquicas no pasan. Suceden cosas nuevas, suceden cosas diferentes en las redes. Dicen que las mujeres somos muy buenas tejiendo redes y desatando nudos. En realidad hay muchas personas que son buenas tejiendo redes, que quiere decir generando
conexiones entre las ideas y generando vínculos, hombres y mujeres. Hay muchas personas capaces de desatar un nudo en el sentido de no cortar con un hacha un conflicto, sino ver cómo lo van desarmando sutilmente. La verdad, debo decirlo, perdonen los señores, que gran parte de esas personas son mujeres. Pero no somos exclusivamente las mujeres las especialistas en tejer redes y en desatar nudos. Hay muchas personas que sí lo son. Yo vengo trabajando, les voy a contar un poquito la historia mía, porque uno siempre es un poco hijo de su historia, y el modelo con el que trabaja es hijo de su historia. Yo vengo de una familia de un montón de mujeres. Lo último que quería en el mundo era trabajar con mujeres. Me metí en la carrera de medicina porque en aquel momento había mayoría total de hombres y dije, buenísimo, acá por lo menos voy a trabajar con señores y no me voy a tener que bancar a las hermanas, a las primas, a las tías y a toda la parentela femenina. Después vi que la medicina en sí, como medicina clínica, no me iba. Me hice psicoanalista, me interesé mucho en el funcionamiento mental de la gente, en el funcionamiento emocional, en la forma en que construíamos los vínculos, cómo armábamos nuestras vidas. Estudié un montón sobre eso, me metí en la universidad, armé una cátedra para estudiar los procesos de pensamiento creativo y me volví experta en creatividad. Y de ahí fui a parar a la innovación y de ahí fui a parar a entender que la creatividad individual no existe, que toda creatividad que lleve a la innovación es producto de varias mentes trabajando en sintonía, o sea, de una red de ideas, de conceptos, de emociones, de personalidades. Cuando me encontré trabajando en esto, de golpe, y me voy a sentar un rato, de golpe me encontré, a la cosa de 15 años, con una ciencia nueva, una ciencia que viene de la física y que es la ciencia de las redes. Todo el mundo había empezado a hablar de redes, pero nadie sabía lo que era. ¿Qué se descubrió? Que si uno sabía cómo funcionaba una red, la podía hacer expandir o la podía hacer colapsar. Y ahí empiezo a enterarme que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, usa la ciencia de las redes para poder parar una epidemia. Que el gobierno de los Estados Unidos usa la ciencia de las redes para poder desactivar una red terrorista. Y que los políticos, los economistas, por supuesto los marketineros y demás, publicitarios, usan la ciencia de las redes para posicionar un candidato, un producto, un sistema de ideas, y que no estamos hablando de tecnología de redes porque la tecnología es simplemente una herramienta. Todo lo demás nosotros lo hacemos porque somos personas, lo hacemos por el boca a boca, por el persona a persona. Y las redes sociales en la web, que de eso estamos hablando, son redes sociales. Que están en la web quiere decir que son una herramienta nueva, pero las redes sociales existieron absolutamente siempre. ¿Qué pasó con los liderazgos en este sistema? Todos sabíamos, en las estructuras verticales, que para ser un líder había que subir, había que mirar para arriba. Si uno era bastante buena gente, trataba de ir subiendo escalón por escalón, a ponchazos de talento, de esfuerzo, de lucha, de oportunidades también a veces. Y si uno no era tan buena gente, trataba de trepar directamente, con uñas y dientes, a ver cómo hacía para llegar allá arriba. Bueno, en el mundo en red, ese tipo de liderazgo se está cayendo a pedazos. Y el liderazgo se encuentra entre medio de las relaciones, en ese sistema tridimensional, donde para ser un líder yo necesito aportar más a la red, ser un gran conector, ser capaz de conectar a más gente entre sí y de distribuir gran cantidad de conexiones. ¿Y cómo hago para eso? Aporto a la red. ¿A cuál red? A mi grupo humano, a mi organización, a mi comunidad, a mi empresa, al mercado. Y empiezo a aportar ¿qué cosas? Conocimientos, ideas, recursos, presto mis contactos, se los brindo también a los demás. ¿Qué va pasando cuando yo presto mis contactos, comparto mis ideas, aporto al proyecto del otro? Me enriquezco. ¿Cómo? Me enriquezco. Hay un concepto de que el otro aprovecha. El otro aprovecha. Entonces,
qué pasa? ¿Está bueno ser generoso con todo lo que uno tiene para dar? ¿Es de buena gente? Sí. Pero como me dijo un señor que son menos románticos que las mujeres, un día me tocó dar una charla para un grupo de dueños de empresas muy grandes, y eran 15 señores. Había uno que estaba muy molesto con lo de las redes, no entendía nada, no le gustaba. Él pensaba en las estructuras verticales, en el poder allá arriba, bajar línea, tener mucha más plata, estructuras más grandes. Y cuando yo termino de explicarle cómo funciona una red y cómo es esto de compartir, de aportar y demás, me mira y me dice, bueno, al final entendí. En el mundo en red, ser generoso garpa. Bien, yo le robé esa frase y la uso mucho porque me parece que podría empezar por ahí siempre y casi empezar y terminar por ahí, porque es lo más importante de todo. ¿Qué pasa cuando yo aporto al grupo, a las otras personas, a la comunidad, a mis competidores? Que ojo que en el mundo en red todos mis competidores son potencialmente mis socios. Algunos ya lo son, otros lo van a hacer en algún momento. Entonces, ¿qué me pasa? Me transformo en un referente. Y cuando me transformo en un referente, alguien lo dijo por ahí, empiezo a ganar. ¿Y qué gano? Visibilidad, presencia, prestigio. La gente empieza a interesarse en lo que yo soy, en lo que yo hago, en cómo lo hago. Y cuando paso a ser un referente, cuando llego a ser un referente, ¿tengo más para aportar a la comunidad? Cada vez tengo más para aportar. Pero al mismo tiempo, cuanto más aporto a la comunidad, más voy creciendo como referente. Entonces, esto es lo que llamamos crear valor en el mundo hiperconectado. Crear valor en el mundo en red. Poder trabajar de tal modo que yo construya una red que me elija, me vea, me seleccione, me prestigie como referente. ¿Para qué? ¿Para ser Gardel? No, para tener mucho más para seguir aportando en un círculo virtuoso a mi entorno, mi comunidad, mi empresa, el mercado, el país y el mundo. Entonces, en un mundo en red, y esto habría que hablarlo con más detalle, y por eso los invito a venir mañana a poder entender más la dinámica de las redes, en un mundo en red, el verdadero liderazgo es esa visibilidad y ese prestigio que nos transforma en referentes. Es ahí por donde tenemos que trabajar. Tal es así que cuando yo tengo un grupo de contactos poderosos, yo tengo un proyecto nuevo y quiero interesar a la gente, no voy a buscar mis contactos poderosos. ¿Por qué no voy a buscar mis contactos poderosos? Porque mi contacto poderoso es una bala de plata. ¿Cuántas veces lo puedo usar? Y si alguien me lo pide que tiene un proyecto diferente, ¿se lo presto? No, porque se me gasta, porque no lo tengo más. Para mis conexiones, ¿qué hago con ellas? Son conexiones informales, son conexiones casuales, alguien que conocí en las vacaciones, un amigo de mis amigos que conocí en un cumpleaños. ¿Qué va a pasar cuanto más use esas conexiones? Más se van a fortalecer, va a ir creciendo mi red se va haciendo más poderosa y cada vez más expansiva y más extensa. Entonces yo las conexiones informales, azarosas, casuales, que tienen que ver con alguna puntita en común conmigo, las uso y no se me gastan. Al contrario, cuanto más las uso como el cerebro, más se cablea. En mi cabeza es lo mismo, cuanto más pienso, más aprendo, más comparto, más enseño, más se va cableando la red de mi cerebro y de mis ideas. Y en los vínculos pasa lo mismo. Cuanto más uso esos vínculos azarosos, esos contactos, más se va a fortalecer. Ahora, si yo tengo 3 contactos poderosos a quien venderle mi cuento, voy a tratar de no tocarlos. Y menos aún de prestarlos. Entonces, esto es el verdadero poder. Porque, ¿saben de qué estoy hablando? Estoy hablando del poder. Estoy hablando de cómo hacer que nuestro talento y nuestras oportunidades garpen, o sea, den resultado. ¿Y cuál es el camino? Ir construyendo una red donde cada vez más seamos un referente. Seguramente hoy, Mujeres Rurales es un referente en sí mismo, porque es un gran conector. Ha hecho que todos los que estamos hoy acá estemos sentados juntos. Así que funcionó como un atractor para que cada uno de ustedes que están uno al lado del otro se hayan sentado acá hoy y para que yo me venga de Buenos Aires corriendo para llegar a esta hora aquí. Entonces, en ese sentido, la red de mujeres, la red rural,
ha sido un referente y está siendo un referente. Ahora la pregunta es, cada uno de ustedes acá, ¿se pueden preguntar en qué son referentes? Y yo paro, y así charlamos todos, ¿qué te parece? Bien. Bueno, creo que es una buena propuesta, así que habrá que pensar a ver en qué son referentes. Anímense, es de todos el espacio. Yo enseño en la facultad y en los últimos tiempos me he dado cuenta que para mis estudiantes, para muchos soy referente. Después me buscan cuando van a buscar nuevos trabajos, a emprender nuevos proyectos, y creo que eso es uno de mis... Sí, de ser referente, y después dirijo una estación experimental. Casi nada. Sí, doy clase y si estoy aquí es porque sé que tengo, y la palabra talento, potenciar talentos es lo que hoy me mueve y creo que me va a mover por bastante más tiempo. Entonces esa es la razón por la que estoy aquí. No sabía realmente que iba a haber tantas mujeres, simplemente he venido por el título. Y cuando he visto muchas mujeres digo, ¿qué pasó aquí? Yo no es para que soy referente, o no creo que trato de ser referente en comunicación sobre todo y me conocen por eso. Pero a mí de lo que planteaste me parecía súper interesante esta dicotomía en el sí mismo, ¿no? Porque yo creo que la persona nace egoísta y la persona potencia ese egoísmo, y por ahí está bueno que sea egoísta. Siempre por ahí te dicen, pensá en vos mismo, no pienses tanto en el otro. Entonces, a mí lo que se me hace más difícil en todo el planteo que acabas de hacer es ver cuál es la línea entre ser correctamente egoísta, no sé si me expreso bien, o esto de compartir y demás, porque yo creo que también el tener esa ambición personal, esa necesidad de crecimiento que sería como el egoísmo, está bueno y te lleva al liderazgo también y fortalece en cierta medida la red. Esa dicotomía es la que me cuesta mucho visualizar y saber cómo se trabaja, porque en esta red que estamos las mujeres hay muchas individualidades fuertes y bueno, y es complicado, digamos. Me gustaría contestarte algo, porque me parece que me llevaste a la parte que no llegué a contar, que es cómo llegué a desarrollar un modelo y un movimiento que se llama Pensamiento en Red, y que tiene que ver con cómo entramamos en nuestra mente y en nuestro ser aquello formal, aquel pensamiento lógico, formal, estructurado, con el cual nos forman en la escuela, e integramos ahí la empatía, la intuición, la creatividad y el sentido del humor. El cerebro está cableado de las dos maneras. El cerebro está cableado por grandes autopistas formadas por todo lo que aprendemos, por toda la información que incorporamos, que son como grandes ríos que van cruzando las conexiones neuronales, y está formado por atajos y rodeos. Y esos atajos y rodeos azarosos, informales, ingeniosos, tienen que ver con el sentido del humor, con la intuición, con la empatía, con la creatividad. Lamentablemente la educación formal que todos recibimos, y que por suerte está un poquitito empezando a cambiar con bastante pocos resultados todavía, nos cablea las grandes autopistas de la información y el conocimiento, y nos poda toda esa posibilidad intuitiva, empática, creativa, e incluso del sentido del humor. Y lo que los docentes en general no evalúan, y los padres muchas veces tampoco, y por eso no protegen a los niños, en este caso no nos protegieron nosotros, es que si nosotros podamos todo ese potencial de conexiones intuitivas y empáticas, nos transformamos en personas lineales. Y las personas lineales, desde el punto de vista del pensamiento, son dogmáticas. Y desde el punto de vista de la percepción, tienen una visión tubular. Ven solamente el objetivo y no pueden tener visión periférica. Pero lo más grave de todo es que desde el punto de vista de los valores, esas personas que solamente tienen pensamiento lógico para lo que nos educaron, son despiadadas. Porque cuando uno no tiene empatía, es despiadado. El otro no existe o no importa. Entonces,
eso que vos llamas el egoísmo que sirve es un egoísmo entramado con el humor, con la intuición, con la empatía y no solamente con el pensamiento lógico formal. El pensamiento lógico formal nos lleva a ser seres miopes y despiadados y muy dogmáticos desde el punto de vista del pensamiento, o sea, con muy poca capacidad de seguir aprendiendo, ¿no? Aferrados y cero capacidad para solucionar los conflictos. Sí tienen una capacidad fabulosa. Agarran la espada, ven el nudo, lo cortan por el medio y se termina el conflicto. O sos diferente y entonces no te pareces a mí, sos raro, sos extraño, afuera. No servís, el otro solo puede estar equivocado o no existe y se terminó. Entonces, en ese entramado, en esa riqueza entre el pensamiento lógico y el pensamiento intuitivo, empático, creativo, es donde realmente nos enriquecemos y somos capaces de ser fuertes, de crecer, de empoderarnos, pero también de tener algo para dar. O sea, no creo en la dicotomía, creo en la red mental, cerebral y mental de las personas y cómo aprender a desarrollar esa red. Una pregunta, y en esta red concretamente que hemos armado las mujeres rurales, que la hicimos por un objeto, pero como que se nos va de las manos, se puede ir de las manos, está mal que se vaya de las manos, se puede perder el foco, se diluye. Yo creo que el gran secreto de que las cosas funcionen es ser capaz de enfocar y desenfocar. Saber cuándo enfocar y cuándo desenfocar. Las cosas tienen que expandirse. Las redes son sistemas abiertos de conectividad ilimitada y normalmente van a tender a la expansión naturalmente si no las podamos. Y esa expansión, si se vuelve excesiva, el millón de amigos que no tienen ningún valor, va a producir una cantidad de aire dentro del sistema que no va a ser útil para nada. Ahora, si se cierra, toda red que corte esa potencialidad de expansión y de aparición de nuevas ideas, de personas diversas, cambiantes y demás, se va a transformar en un círculo cerrado. Y los círculos cerrados envejecen, los círculos cerrados se fosilizan, los círculos cerrados terminan en lo que yo llamo la perversión de la red, que se llama trenza en buen criollo. Es decir, cuando a una red se le quitan todos esos lazos diversos, informales, abiertos, que conectan con gente de la afuera, deja de ser una red. La red está siempre permeable hacia el afuera y permeable hacia la expansión. Si se vuelve impermeable, yo sé que en nuestro campo hay mucha tradición de todo tipo, pero algunas familias inglesas, ¿no? ¿Quiénes son descendientes de familias inglesas? No hay hoy. No hay. Bueno, te lo doy como ejemplo, pero pasa con todas las colectividades, gente. Los vascos también me sirven, todos me sirven. Como pasa en todas las colectividades, ¿qué pasa? Si yo hago un club muy exclusivo y no lo abro a la diversidad, porque siempre tenemos que tener nada más que el denominador común, lo que nos define como iguales, lo voy transformando en un círculo. El círculo envejece, el círculo se fosiliza, los sillones de cuero verde terminan hechos jirones, el techo se cae a pedazos y tengo la trenza, 3 borrachos en la barra quejándose de por qué los muchachos no vienen. Eso es lo que pasa con los sistemas cerrados. Así que hay que correr el riesgo. Hay que correr el riesgo con las redes, con todas las redes hay que correr el riesgo. ¿Cómo se organiza el trabajo en redes? Si no parece como, perdón, un lío, es una barbaridad. Pero es como un lío. ¿Cómo organiza el trabajo en redes? El trabajo en las redes, hay que tener confianza en las redes. Por eso yo quiero que aprendan dinámica de redes, pero no se las voy a contar toda hoy porque es larga, porque es aprendizaje. No, en serio. Pero hay un libro, Pensamiento en Red, conectando ideas, personas y proyectos. En papel, en versión digital y ahora en audiolibro contadito por mí. Así que lo pueden encontrar por todas partes. De hecho está en mi página. Pero lo que quiero decirles es que aunque nos cueste mucho confiar en este tipo de sistemas, las redes vivas son autoorganizadas. Tienden naturalmente no al caos, sino a la autoorganización. Cuanto más las intervenimos, más las dañamos. Cuanto más libertad les damos a que el sistema se mueva y se empiece a autoorganizar, mejor va a funcionar la red. Ahora esto va tan en contra de todo lo que nos enseñaron, que nos da pánico
Esto es lo que pasa. Apenas empieza un poquitito el despelote, porque es esta la idea, apenas empieza un poquitito, uno enseguida ¿qué quiere hacer? Cerrar filas, coartar, decir no, hasta acá llegamos, esto no va, no, esto no pega, esto no tiene nada que ver, y no espera que el sistema por decantación natural empiece a autoorganizarse y a dar frutos. Entonces, hay que bancársela. Si uno está dispuesto a trabajar en red, hay que bancársela. Hay que bancarse un periodo que parece caótico, hay que bancarse liderazgos diversos. En los momentos críticos, por ejemplo, de un sistema, de una red, de una organización, uno dice, bueno, qué desastre, ahora se desarma todo. Y resulta que cambian los liderazgos. La relación entre las personas se modifica y se vuelve más profunda. Aquellos que no se comprometen se retiran. Los que tienen ganas de comprometerse se comprometen el doble. O sea, cambia todo. La estructura formal se vuelve una estructura vital, viva, pujante, y empiezan a pasar cosas nuevas y diferentes. Ideas nuevas, soluciones nuevas, gente nueva que aparecen y que yo pensé al principio que no tenía nada que ver con mi proyecto. Y de golpe, ¿cómo se me metieron todos estos señores si venía de un tema de mujeres hoy, por ejemplo? Y sin embargo, seguramente ahora los vamos a escuchar, porque algo van a tener que opinar. Tenemos ahí un señor experto en marcas, sobre todo de mujeres, ¿no? Ahí, bueno, ahí ya nos conocemos hace rato. Y bueno, hay mucho que aportar desde lugares totalmente diferentes. Yo tengo unas plantitas en mi balcón, es todo lo que sé del campo. Pero estoy acá tratando de compartirles lo que sé de redes. Y seguramente voy a aprender un montón en estos días escuchándolos a ustedes también. Así que esa diversidad es lo que permite que las redes realmente se polinicen, se fecunden y sigan creciendo. Y bancarse ese natural desorden que tiene su propia dinámica y que se va organizando, porque las redes se autoorganizan naturalmente. Dale. Yo creo que, claro, todos tenemos tendencia a ir detrás de una línea, un objetivo y demás, y por ahí yo pienso en redes y digo, bueno, está bien, hay redes para cazar pescado y hay redes para atajar pelotas de fútbol. Las dos son redes, pero están en distintos compromisos. Esa es una pregunta, porque cuando vos decís que se abren las redes, y que las dejás así media abierta, y bueno, claro, por ahí se pierde el foco del inicio por el que fue planteado la red. Esa es una pregunta. ¿Cómo haces para...? Porque alguien o algunos tienen que decidir, bueno, ustedes trabajen en las redes de pelota y nosotros trabajamos en la red de pescado. Eso es una. Y después la bala de plata, me encantó eso, porque yo digo, claro, es verdad, a todos nos pasa, ¿viste? Hay una bala de plata y no la usamos mucho. No la prestás. Pero si la causa es buena, ¿viste? ¿No? La usás y por ahí tenés otra oportunidad más, ¿no? Pues, ¿qué pensás de eso? Pues yo digo, si por no usar la bala de plata no vamos a trascender, pues en algún momento, a ver, eso, ¿me expresé bien? Yo no dije que había que dejar que el caos progrese, dije que había que enfocar y desenfocar. Por momentos hay que enfocar, por momentos hay que desenfocar para que se pueda abrir el juego y que aparezcan ideas nuevas, personas nuevas. Y repartir las tareas está bueno hasta por ahí nomás. Porque a veces yo tengo el equipo del fútbol y resulta que acá estamos tejiendo la red como las mujeres de los pescadores, ¿no es cierto? Tejiendo la red, y de repente nos damos cuenta que necesitamos a alguien del equipo del fútbol que está mirando de afuera lo que estamos haciendo y no nos dimos cuenta porque estábamos demasiado enfocados. O sea que la división de trabajo por equipos tiene que ser bastante más flexible de lo que estamos acostumbrados. En este mundo en red necesitamos talentos múltiples, necesitamos talentos que se llaman hoy transversales. Transversales quiere decir que lo necesita exactamente igual un ingeniero agrónomo, que un médico, que un abogado. Son habilidades transversales y no tienen que ver con lo técnico, están por fuera de lo técnico. Eso por un lado. Y por otro lado, la bala de plata, por supuesto que la vamos a usar en algún momento. Por supuesto, pero es una oportunidad. Entonces, ¿cuándo la vamos a usar? Por empezar, en general, tratamos de tener el proyecto terminado antes de ir a proponérselo al inversor. Pongamos el ejemplo típico, ¿no? Tengo una idea buenísima y quiero proponerle el proyecto a un inversor. Ya me dijeron que el tipo tiene toda la plata y que hay que convencerlo. La famosa elevator pitch. ¿Sí? ¿Saben todos lo que es el elevator pitch? ¿Sí?
el cuentito que le tenemos que hacer a alguien en el viaje en ascensor. Así que tiene que estar tan sintético que lo tenemos que convencer en un viaje de ascensor. Ahora, ¿qué pasa? Que puede ser que yo tenga una idea genial, puede ser que la arme tan bien que llegue al ascensor y a la bala de plata y encuentre al inversor. Pero en general, desarrollar un proyecto importante y sólido lleva mucho tiempo. Y mientras yo lo fui desarrollando y me lo guardé para que nadie me lo copie, el proyecto envejeció. Dejó de ver un montón de cosas que pasaban por afuera, dejó de entender cambios que había en el mercado o en el ambiente, dejó de enterarse de nuevos descubrimientos, y cuando llegó ya está viejito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo puedo usar mis otras conexiones, compartir, comentar y mostrar mis borradores a un montón de gente, mi proyecto va a ir creciendo junto con los cambios que están en el entorno y las oportunidades que van apareciendo. Entonces mi proyecto, cuando llegue a destino, a buscar la bala de plata, va a estar vivo y no va a estar momificado por un año entero de reflexión solitaria, aterrado porque me van a afanar la buenísima idea que tuve. Ella no es más tan buena porque en un año las cosas cambian mucho. Bueno, feliz de estar acá escuchando a Sonia, que tuvo la particularidad de que sin ser mi terapeuta hiciste terapia conmigo. No sé si alguna vez te lo dije, leyendo tu libro y yendo a una de las charlas, yo era y sigo siendo un poquito bastante controlador. Y esto de crecer y armar una red a alguien que es controlador es difícil, porque como decís, es lo contrario. Es confiar que voy a presentar a ella, y que te parece que perdés poder, porque si yo las conozco a las tres, me parece que yo salgo del medio, y es todo lo contrario, como decís vos. Y bueno, cuento la experiencia, que vos la contabas recién. A mí se me ocurrió conectar a mis clientes. Hice un estudio de registro de marcas, todas mujeres emprendedoras. Bueno, uno también con la cultura machista, hasta empieza a escuchar una historia, otra historia. ¿Por qué no las junto? ¿Por qué no las presento un día? Pero todo siguiendo lo tuyo. Común denominador bajo. Pero el común denominador bajo es importantísimo. Es lo contrario de un club súper cerrado, donde vos ponés demasiados requisitos. Común denominador nada más que tener una marca registrada. Porque emprendedores hay muchos. Bueno, nos juntamos 15, 20, 50, 100, llegan a ser 200. Se hizo un congreso ahora de mujeres de marca, donde se hizo bajo el lema de convertir, conectar y motivar, no sé si te suena. Entonces, bueno, quería contar que al revés, todo lo que estás contando sucedió tal cual, o sea, me beneficié muchísimo en el sentido de que la red misma se fue mostrando en toda su expresión, y como decimos, hay veces que por ahí, acá está una de los miembros de la red, Karina, a veces parece que se quieren cerrar, a veces parece que el poder pasa por hacer la trenza, y en realidad el crecimiento es todo lo contrario, es la riqueza del nuevo que entra siempre y trae algo nuevo para aportar, y eso es lo que te revitaliza, lo que te llena de energía y en general lo que va creando valor. Así que simplemente quería contar que nos sirvió muchísimo la experiencia, y bueno, que tenemos en este grupo, son de mujeres, yo soy el único que no. Pero no sé cómo salir ya, una vez que te metiste ahí, sigo conectando. Te enredaron las mujeres. Un comentario para Fernando. ¿Puedo hacer una interrupción? Sí. Que tenemos al presidente de APRESIDE acá entre nosotros, a Alejandro Petec, y lo tenemos a Fernando Vilela también de Sepia. Y esto que nos está pasando con lo de las redes, que un poco decís, Fernando, que no sabés cómo salirte, nosotros empezamos a tener adhesiones, pedidos de todo tipo. Y en esta línea lo que tuvimos es que firmamos un acta fundacional hace poquito, y nos empezaron a llamar hombres y asociaciones y distintos movimientos que ellos también quieren adherir. ¿Por qué no adherir a nuestra acta fundacional? Como Alejandro tiene una actividad súper intensa, pido disculpas para no demorarlo más. 2 minutos, nos firma el acta de adhesión, aprovechamos a Fernando que lo tenemos acá también, y después seguimos, ¿puede ser?
15, ponele. Llegamos con ustedes, porque estábamos ¿qué tal, Alicia? No se desordenen. Bueno, gracias al desorden pasan todas estas cosas positivas. Una cosa más quiero. Bueno, una punta más como para seguir pensando un ratito. Cuando uno hace una red, pasan estas cosas. Cuando uno hace una organización cerrada, nadie se atreve a acercarse. Entonces no se trata solamente de firmar la declaración y firmar... No, se trata de que cuando uno hace el suficiente ruido, en el buen sentido de la palabra, termina siendo un atractor. Y las redes, justamente, de lo que estábamos hablando antes, vos me decías que alguien quería hablar de cómo trabajar con las mujeres más desfavorecidas. Bueno, fíjense que cuando uno arma una red como esta, tiene valencias disponibles para los que tienen más poder, para los que están en lugares totalmente diferentes y que se empiezan a preguntar, ¿qué está pasando con esta gente? Vamos a ver, nosotros también queremos ser parte, queremos adherir. Y al mismo tiempo tenemos mucha más fuerza para poder incluir, incorporar y empoderar a las personas que tienen menos posibilidades o menos recursos, a veces menos educación también, o a veces más prejuicios, más limitaciones, más prohibiciones en su medio social. Entonces, cuando uno genera un lugar lo suficientemente abierto, dinámico, conectivo y colaborativo, empieza a ser un gran atractor en todas las direcciones, hacia arriba, hacia abajo, a los costados. Por eso les decía, las redes no son horizontales, son tridimensionales. Si son horizontales es porque tenemos una red vertical, nos acostaron y ahora veamos cómo nos las arreglamos. No es esa la idea. Paso el micrófono. Por mi trabajo me toca interactuar, trabajar con ellas, mujeres rurales. Y cuando te cuentan la historia de vida de ellas, cuando conversas,
es increíble pensar que muchas veces madres de 6, 7 hijos sean capaces de querer promover a que el que está al lado de ellas sea un poquito, mejore un poquito en su vida. Cuando las ves sin dientes, si yo llegase a ser gobierno, digo siempre, trataría de que todas las mujeres tengan dientes. En Santiago del Estero es increíble la cantidad de mujeres sin dientes. Y una mujer sin dientes, ¿qué puede hacer? No puede sonreír, no puede hablar. ¿Cómo va a buscar un trabajo? Y todo el tiempo les hacen creer que tienen como un ladrillo en la cabeza que no van a poder salir. Y siempre he pensado que aún en la situación más desfavorable que esté uno, puede cambiar. Y desde mi trabajo y con la ONG con la que trabajo también, tratamos de que lleven ese mensaje, de que no les llevamos asistencialismo, que tenemos que lograr que ellas sean las capaces de cambiar. Y sí creo que las mujeres podemos cambiar el mundo con el respeto de todos los señores, porque somos una sociedad, no somos uno más que otro, una sociedad. Entonces sí necesitamos esos vínculos para que esas mujeres puedan ver que hay cosas, hay otras mujeres que estando en otra situación pueden pensar con ellas, no en ellas. Creo que el error de muchas veces es que pensamos que llevamos la solución exacta. Y creo que ahí es donde fallamos. No sé si eso es lo que te sirve. Muy conmovedor y muy cierto lo que traes. Y lo que tenemos que aprender es que las privilegiadas, que de algún modo u otro hemos roto el techo de cristal, y estamos aquí con cierto grado de empoderamiento, el ladrillo en la cabeza, el techo de cristal, la escalera resbaladiza, como le dicen ahora también, las que de alguna manera hemos logrado tener acceso a más oportunidades, porque no es más que eso, es acceso a más oportunidades. Tenemos que interesarnos en seguir creciendo con aquellas mujeres que tienen necesidad de lo que nosotros tenemos, pero también tienen muchísimo para enseñarnos, pero muchísimo para enseñarnos. Y no solamente a través del déficit o del sufrimiento, que uno puede decir, bueno, uno comprende y es empático, y compasivo y todo esto, sino realmente una mujer que tiene media docena de hijos, tiene una capacidad de liderazgo que me gustaría aprenderla realmente. Hay muchos lugares en la comunidad donde desde un lugar de mucha privación se crece muchísimo emocionalmente, psicológicamente, mentalmente, y ahí hay mucho material para trabajar juntos, justamente. Entonces es importante para nosotras las mujeres que de alguna manera tenemos el privilegio de haber tenido más oportunidades, poder desarrollarnos como mujeres, poder trabajar para las otras mujeres y poder trabajar para el mundo y la comunidad. Y en ese movimiento es donde vamos a salir ganando todos, donde cada uno va a estar aprendiendo de los otros. Me pasó una cosa emocionante esta mañana. A mi casa yo me quedé sin ayuda y vino una señora nueva, que es la esposa de un encargado del barrio, es una señora paraguaya. Tiene su hijo licenciado en administración y su hija docente. Una mujer que es una profesional de su trabajo. Yo me sorprendí del nivel con que trabaja. Es nueva en mi casa, yo casi no la conocía y le dije, no, porque me voy a Rosario a un congreso. ¿Y de qué va a hablar? Y dije, bueno, voy a hablar con las mujeres en un lugar que se llama La Matera, que me llamó la atención a mí también. Y me dijo, ¿le plancho el pantalón color yerba? Me morí de amor, nunca, yo hubiera dicho verde oliva, por ejemplo, una de esas cosas medio paquetonas y tontas. Le plancho el pantalón color yerba, y dije, por favor, me lo quiero poner. Así que me vine con el pantalón color yerba, nos pusimos muy contentas las dos y nos reímos un rato. Y es una mujer realmente con una capacidad de liderazgo enorme, porque crió a sus hijos sola, dos profesionales hoy en día, y sigue trabajando porque ella quiere ser independiente y quiere ganar su dinero. Por supuesto trabaja por horas, tiene su casa, tiene su vida organizada y demás, y es una profesional de lo suyo, como cada uno de nosotros en lo propio. Y esa mujer no está disminuida, esa mujer salió del ladrillo en la cabeza, pero hay muchas otras a las que seguimos necesitando y que nos siguen necesitando a nosotros, y por ahí es por donde hay que abrir la red. También hacia los otros, los más grandes, los más poderosos, que oh casualidad ven que todas estas mujeres están haciendo un ruido bárbaro y también quieren venir y quieren ser parte. Entonces hagamos de conectores, hagamos de conectoras para ayudar a que todos aquellos que pueden y tienen y quieren puedan dar una mano y aprender de la gente que menos puede. Es por ese lado, me parece. Para eso sirve la red, para que las diversidades realmente puedan estar juntas y en sintonía y no divididas en categorías.
tiempo. más o menos. ¿Hay alguien más que quiera contar alguna experiencia o...? ¿Qué tal? ¿Cómo va? A mí me pasa que yo vengo de una casa donde, digamos, mis abuelos por ahí eran como más paternalistas y demás. Y yo veo que esto de la diversidad es como que me voy enamorando cada vez más de cómo se va abriendo, digamos, esto de estar acá y estar compartiendo en un lugar donde yo la primera vez que vine a presidir eran 3 mujeres en todo presidir, que hoy en día somos bastantes. Yo participo también en el grupo CREA y soy por ahí la única mujer y joven del grupo, y como que me dan el espacio. Yo a veces digo no, porque yo no soy ingeniera agrónoma, soy contadora. Digo, no, pero yo no entiendo mucho del agro, digamos, yo me voy metiendo, pero Valentina, vos vas a hacer tu aporte porque es muy rico tu visión desde otro lado, y es buenísimo eso, lo vamos viendo en un montón de lugares que vamos abriendo el juego con, no sé, en un montón de cosas me está pasando en esta parte ecológica, de abrir la cabeza, en el parte de la política, en la parte de feminismo versus machismo, qué sé yo, abrir y escuchar al otro y aprender de la diversidad. Me parece que es algo también muy de este momento y que está haciendo muy bien empezar a abrir un poco la cabeza. Entonces nada, me estoy enamorando mucho del concepto de la diversidad y quería compartirlo acá. Cerrando entonces. Tengo una cosita más, media hora. Digo algo porque para tomar entonces, para retomar, entonces no cierro, sigo abriendo, seguimos abriendo. Digo algo, ustedes algunos ya escucharon, porque antes no se sabía, pero ahora ya se volvió bastante conocido. ¿Conocen el concepto del mundo VICA? ¿Oyeron hablar de que vivimos en un escenario VICA? ¿Quién oyó hablar? Una. Vamos bien, tenemos. ¿Una más? No. El escenario en el que nos toca vivir hoy, este mundo hiperconectado, no es solamente redes y no es solamente diversidad. En esta diversidad se llama escenario VICA a las características del escenario en que nos toca vivir hoy. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Hay que aprender a moverse en esa pecera. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Ahí, si no cultivamos la diversidad, la apertura, el pensamiento complejo, la riqueza mental y demás, y las habilidades transversales a toda nuestra tecnología, no sobrevivimos. En ese escenario necesitamos tener mucha flexibilidad, muchísima apertura y aprovechar y capitalizar toda la diversidad que nos rodea. Es importante. Porque antes la vida era más segura, ¿no es cierto? Ahora no, incertidumbre. Antes teníamos muchas certezas, nos criaron con las certezas. Yo siempre digo que, ¿no? ¿No es así? Yo siempre digo que las certezas nuestras, la seguridad en la vida, la obteníamos con 3 pilares. El ahorro, el título universitario y el matrimonio. Que alguien me hable del estado de los 3 pilares. Punto. Aquí paro. No, a mí lo que me da como por ahí el trabajo en red, me parece que en esta sociedad de lo inmediato en la que vivimos es como más lerdo. Y los resultados son más lerdos y requiere más paciencia. Entonces como que me parece que la gente que está trabajando en esta red tiene que ejercitar esa parte también. Eso es como contradictorio, ¿no? Hoy trabajamos en un mundo de redes donde buscamos la articulación, potenciar las virtudes de cada uno, pero necesitamos soluciones inmediatas porque estamos acostumbrados a lo inmediato. Y eso me parece contradictorio en el trabajo en red. Acá. ¿Qué tal? Yo quería comentar algo y hacer un reconocimiento público. Yo soy uruguaya, totalmente infiltrada en esta red. Creo que mi punta es Pilu y por eso quería hacer un reconocimiento a ella, porque es de las líderes de trabajo silencioso que empuja y nos reubica cuando nos vamos de foco. Me mantuve hasta ahora, no he firmado porque dije, estos son mujeres rurales argentinas. Yo dije, ¿bajo qué?
Pero después me he quedado pensando y todos estos días haber llegado acá y haber puesto cara a los nombres que venimos conectándonos, me parece tan emocionante como rico. Y esta charla tuya me inspira, que por ahí así como Aparecido fue el que hizo punta de lanza y el Uruguay se llama AUCID. Capaz que esto puede terminar siendo, no sé si el red del Mercosur, regional o infinito. Pero sobre todo quería pedir un aplauso para Pilu. Y gracias por recibirme. Hablando de la sopa, Lana, vos sos mi amiga de red y no nos conocemos. Y ahora me doy cuenta quién sos. Ah, yo también soy amiga de red. Estamos conectadas y yo no lo sabía quién eras. Mira, ahora te vi la cara. Dos cosas. Pilu en este momento funciona como un gran conector, por supuesto, y ha hecho que muchas de nosotros y muchas de nosotras nos conozcamos sin ninguna duda. Y por otra parte, decir, y lo quiero insistir, y algún día me gustaría que lo estudien y que lo aprendan y que lo estudien de la física de redes y con elementos científicos como yo lo enseño, realmente quiero decir que las redes no tienen fronteras, no tienen límites, la expansión es infinita, son sistemas abiertos de conectividad ilimitada. Por lo tanto, que seas uruguaya nos encanta, pero a nivel de la red no nos importa, sos parte de la realidad. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Esto seguirá desde Mujeres Rurales y los valores que promovemos de diálogo, de pasión y de compromiso. Enfaticemos el de mixidad, porque claramente las cosas hemos visto que no las podemos hacer para, sino que las tenemos que hacer con. Así que muchas gracias a todos y esto que no tenga techo.